Buenos días, ¿cómo están? Perdón, buenas tardes, casi noches. Buenas tardes, profe. Camilo, Buenas tardes. buenas tardes. Camaritas, ¿cómo me les va? Profe, yo la puedo prender dentro de unos 5 minuticos, es que tengo un problema aquí. Sáquela de la habitación, dígale que ya es hora de que sea a la casa. No hay ningún problema. Víctor, Listo, profe, ¿qué gracias. más? Oscar, ¿cómo estás? Oye, nos falta alguien adicional, como dos o tres, ¿no? Están asistiendo como poquitos últimamente. Y todavía siguen matriculados, varios. Vamos a ver, ya llegarán. Bueno, el día de hoy mm, vamos a revisar el ejercicio que teníamos pendiente ayer. ¿Listo? Aquí está. ¿Terminaron el anterior? ¿Cómo les dio? ¿Sí daba más grande la tensión superior? ¿O no? Tienen que empezar a trabajar, gente. Están muy lentos. ¿Sí lo hicieron? ¿No lo terminaron? Ahí estaba sencillo para que lo terminaran. Creo que solamente están dejando para hacer los ejercicios del examen. Ahí ya es como muy tarde, me parece. Pilas. Pilas, pilas, pilas. Revisemos este. Un cuerpo de masa m se encuentra girando con rapidez angular omega alrededor del eje E a E'. Entiendo que es este eje que está aquí, ¿cierto? Sobre la superficie cónica sin fricción. No hay fuerza de fricción en este objeto, la cual forma un ángulo θ con la vertical. Este angulito que está aquí. Si el cuerpo se encuentra atado a un soporte en la parte superior del cono por una cuerda ligera e inextensible de longitud L, calcular A, la reacción de la superficie del cono sobre el cuerpo, y B, la tensión sobre el hilo. ¿Listo? Ojo, nosotros conocemos aquí cuánto vale la velocidad angular. Conocer la velocidad angular, ¿a mí con qué me está relacionando? ¿Tiene alguna idea? Conocer esta velocidad que puede llegar a significar del ejercicio que conocemos, o todavía no mucho. Vamos a hacer el diagramita de cuerpo libre. ¿Hacemos un diagrama XY o le ponemos XY y Y'? ¿Qué opinan? ¿Ni idea? Buenas. Sobre aquí, ¿podemos dibujar todas las fuerzas comunes y corrientes? ¿O hacemos un diagrama de cuerpo libre XY y Y'? Con XY prima, ¿no? Bueno, vamos a ver. Listo. Voy a dibujar aquí el eje coordenado X, Y. Este sería X, este sería Y. Y voy a colocar uno inclinadito de manera que pase por el eje de allá. Yo creería que este me va a tocar hacerlo bien inclinado, ¿no? Casi que X' está bien pegado a esa Y'. Y Y' iría más o menos así. Bien. Este sería el eje X'. Este sería el eje Y'. Ya con esos datos nosotros podemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre sobre la masita M que se encuentra en esta superficie. ¿Estamos de acuerdo? Primero, este ángulo que está aquí ubicado, ¿en cuál de estos 8 octantes lo deberíamos dibujar? Empecemos así en sentido antihorario. 1, 2, 3, 4. ¿Qué opinan? ¿Cuál debería ser este ángulo θ que yo conozco? El séptimo. El Entre. séptimo entre y X', la dirección de tensión. Listo, ahí tenemos nuestro ángulo θ. ¿Sí o no? ¿Qué otras fuercitas podemos llegar a tener? Yo coloco la primera.
Soy una persona generosa. Aquí está el peso o fuerza gravitacional. ¿Cuál otra tendríamos? La normal en Y', La positivo. normal en Y', positivo, perfecto. Oigan, yo no sé si con que yo haga ejercicio solamente sea suficiente para que usted aprenda, ¿no? Yo creería que no, que si yo les digo, hagan este ejercicio, háganlo. Tienen que hacerlo en algún momento, porque ese ejercicio pues les puede llegar a complicar. Cristian, ¿usted ya le dijo a su muchacha que se fuera? ¿O todavía no? O sea, Johan ya le está diciéndole, pero Cristian, ¿qué pasa con la cámara? Que los deje estudiar. A las muchachas no les conviene. Filas. Bien, ¿qué otra fuercita tendríamos? La tensión Tensión. La tensión. ¿En qué dirección estaría? es primo negativo. Ok, X' negativo hacia acá. Listo. X'. Uy, perdón. ¿Qué estoy colocando? La tensión T. Muy bien. ¿Qué otra fuercita tendremos sobre el objeto? La fuerza. La sumatoria de las fuerzas en X' positivo. X' positivo. ¿Hacia acá va la dirección de la masa por aceleración? Mm, No, profe, porque el movimiento iría hacia X positivo, ¿no? Ok, el movimiento es hacia X positivo, es decir, esta masita se está moviendo en esta dirección. Hacia acá. Hacia X positivo. Por eso, o sea, la masita se está moviendo hacia acá, se está separando y está siguiendo su camino en este lado. No, profe, perdón, usted dijo que iba hacia el centro, ¿no? Ajá, la aceleración, si él está siguiendo un movimiento circular, es decir, él se está moviendo en esta dirección, debería apuntarme hacia dónde, hacia el centro del radio. Es decir, por aquí, si yo quiero dibujar su trayectoria, sería algo, me perdonan el pulso, como esto. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que la aceleración centrípeta debería ir en dirección central. Básicamente la aceleración centrípeta la está proporcionando la tensión. Y tiene que soportar también, es decir, la aceleración centrípeta va a ir negativa con respecto a esta normal. Mejor dicho, va a ir en contra. Bien, la sumatoria de esas tres fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Mira algo interesante del ejercicio. No es que el cuerpo se esté moviendo atravesando el cono hacia adentro. No, él sí tiene una aceleración hacia el centro, sí, pero él no se está moviendo ni siquiera en este eje X y Y. Él se está moviendo perpendicular. Él podría, ya que tenemos aquí una dirección de la fuerza, perdón, de la aceleración angular como positiva, estaría en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, este dibujito que está aquí de que él va en sentido horario está un poquito mal. Esta flechita que está aquí. Porque si él tiene una velocidad angular positiva, debería tener un giro antihorario. ¿De acuerdo? Eso lo estamos viendo, tendríamos que verlo desde arriba, desde la cara superior. De hecho, podemos hacer ese dibujito aquí rápidamente. Y eso es lo que veríamos nosotros. Dame un segundito. Hacer un círculo acá pequeño. Contigo. Ok. Bueno, no tan pequeño. Listo. Esto es lo que nosotros vemos desde la parte superior. Claro, me faltaría colocar por aquí el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo está descendiendo, es decir, bueno, no descendiendo. Si él estuviera un poquitico más pegado al centro, es como si estuviera un poquito más arriba, de pronto lo vería más grande. Si él está más separado es porque está más abajo, lo vería un poquitico más chiquito. Desde esta perspectiva, ¿qué fuerzas realmente vemos? Vemos, por ejemplo, la tensión, que va en esta dirección, desde arriba, ¿no? ¿Qué otra fuerza veríamos? Vemos la normal.
que iría en esta dirección. ¿Qué fuerza no vemos? El peso. El peso. De hecho, hay una forma de nosotros hablar en un plano bidimensional de si un vector va hacia adentro o hacia afuera de ese plano. Por ejemplo, en esta dirección, el peso iría entrando o saliendo en esta masita. Es decir, iría hacia abajo en este plano, ¿no? Hacia abajo en este plano. Pero si lo vemos desde arriba, ¿cómo lo veríamos aquí? ¿Entrando o saliendo? Entrando. Entrando. Les voy a poner este ejemplito, una notación muy particular. Se usa bastante. Esto que tengo aquí es un cohete. Y ese cohete me sirve a mí para definir la notación de cómo dibujar un vector que está entrando o saliendo de un plano. Por ejemplo, si el cohete va saliendo, ojo, saliendo del plano, usted ve que la cabeza del cohete. Quiere decir que usted podría llegar a ver algo muy similar a simplemente la puntica del cohete y el radio del cohete. Es decir, si yo veo esto desde la parte superior y es la forma en la que yo puedo llegar a representar, yo puedo decir que el vector va saliendo del plano. Pero si yo veo que el cohete va entrando en el plano, lo que yo veo no es la cabeza del cohete, sino los motores. Y se utiliza mucho esta notación de colocar una X y encerrarlo. A veces no lo encierran, a veces sí. Este sería que el vector va entrando en el cohete. Si eso se puede llegar a utilizar aquí en esta notación, nosotros podríamos poner aquí que el peso va entrando en ese dibujo. ¿De acuerdo? Acá quiero que me digan algo. Yo sé que es un diagrama de cuerpo libre, que aquí no se suelen dibujar esa clase de cosas, pero ¿hacia dónde iría la velocidad lineal si la velocidad angular es positiva? Aquí en este dibujito. Miren que por aquí les puse la trayectoria. ¿Hacia dónde iría la velocidad mientras se hace el movimiento circular? Tendría pendiente negativa, ¿no? La velocidad pendiente negativa. O sea, ¿sí? ¿Iría en contra de las manecillas? ¿El reloj? Sí, exacto, porque la velocidad angular es positiva, él está haciendo este movimiento. Si yo lo veo desde arriba, ¿hacia dónde debería colocar el vector de velocidad? Justo en este punto. Hacia arriba. Hacia arriba. Si yo coloco ese vector de velocidad justo hacia arriba, lineal, es porque la trayectoria que está siguiendo es una trayectoria enteramente circular. ¿Listo? Mis enemigos, las líneas curvas. Más o menos. Quedó feito, pero se entiende. Johan, ¿listo? Yo un momentico, ya. Le voy a inventar Perdón. más cuentos. Ok. Este vector de velocidad, por ejemplo, aquí en este dibujo, ¿dónde iría? Si queremos dibujarlo. Saliendo de la pantalla. Ok. Si va saliendo de la pantalla, quiere decir que el vector de velocidad pues va saliendo también de aquí y entonces la partícula está haciendo esta trayectoria. ¿Sí sería correcto? Ah, entonces va entrando. Pilas, les dije, esta flechita que está aquí dibujada, de hecho, debería estar en esta dirección. Al que hizo el dibujito, la embarró en esa parte. ¿Por qué? Porque me dicen que la velocidad angular es positiva. Quiere decir que él debería estar siguiendo este camino. Venga, si quiero arreglar esto, debería ponerle, no sé, como si fueran las puntas de la flecha. Algo así. ¿Listo? Bien. Él va entrando en este dibujo. Quiere decir que también vamos a tener aquí una notación de X
para el vector de la velocidad, porque va entrando. Esto lo van a ver bastante, este tipo de notación de el vector va entrando o va saliendo, sobre todo en la parte de ondas, cuando vean un poquito, o electromagnetismo, cuando vean un poquito de campo magnético, es normal que el campo sea perpendicular a lo que ustedes ven, es decir, que vaya entrando o saliendo del tablero. Pero por ahora nos puede servir. Listo, ya tenemos la sumatoria de fuerzas. ¿En qué eje vectorial las hacemos? ¿En X', en X o Y o X', Y'? ¿O hacemos conteo? Les voy a contar. En X y Y, ¿cuántos componentes tiene el normal? Una en cada uno. 2, muy bien. La tensión también tendría 2. Aquí ya van 4. La masa por aceleración va a tener una sola porque está en X. Y el peso va a tener una sola porque está simplemente en Y. Vamos con 6. Si hacemos el conteo en X' y Y', la normal, como ya está en Y', pues va a tener una. La tensión, una. Pero esta y esta van a tener 2 cada una. 6 contra 6. ¿Cuál utilizamos entonces? X' y Y'. La respuesta es depende. Si en el ejercicio me preguntaran a mí, ojo, halle la aceleración centrípeta o halle la velocidad angular o la velocidad lineal o algo que esté relacionado con la parte cinemática, es decir, la parte de este término, yo les diría, hagamos las ecuaciones en X y Y, sin ninguna duda. Sin ninguna. De una, X y Y es las que tenemos que hacer. Solo porque este ejercicio me piden la reacción de la superficie del cono sobre el cuerpo, es decir, la normal y la tensión. En este ejercicio es mucho más fácil llegar y sacar sumatoria de fuerzas en X', punto. ¿Por qué? Porque de una vez tenemos la tensión. Y sumatoria de fuerzas en Y', ¿por qué? Porque de una vez tenemos la normal. De nuevo, si me preguntaran algo que tuviera que ver con la aceleración centrípeta o la velocidad lineal o la velocidad angular, en X y Y. Pero como me preguntan, de hecho, en X simplemente, no necesito nada de Y. Pero como me preguntan la fuerza normal y la tensión, X y Y' para solucionarlo. ¿Listo? Bueno, saquemos primero. Yo creo que voy a llevar este dibujo que ya quedó como muy cargado para otra página. ¿Está claro esto? Esto lo vamos a seguir mirando más adelante para usarlo. Siempre piense, ¿qué veo del cohete? Si el vector va saliendo, usted lo deja como un puntico. Eso es lo que usted ve. Pero si el vector va... sí, eso es lo que usted ve. Pero si el vector va entrando, usted va a ver la parte de atrás del cohete. Entonces dibuje los motores. Esa es la notación básicamente. Bueno, voy a colocar el mismo diagrama de cuerpo libre por aquí y vamos a sacar esas ecuaciones. Para el cálculo de la normal, es decir, esto que estamos aquí dibujando, necesitamos también, qué pena borrar aquí esta notación de la velocidad. Ay Dios, un segundo, ya. Bien, para el cálculo de la normal, como necesitamos la sumatoria de fuerzas en este eje, necesitamos descomponer la masa por aceleración. Nada que hacer. ¿Desde dónde le coloco el ángulo? Teta, ¿desde acá o desde acá? ¿Desde la tensión o desde Y'? Profe, ¿puede volver a repetir? ¿Desde dónde conozco el ángulo del vector masa por aceleración? ¿Desde la tensión o desde Y'? Desde Y'. Desde Y'. Perfecto. ¿De acuerdo? Si este es teta, este es el complementario, este sí es, este no es, este sí es, este no es, etc. Bien, necesitamos calcular las componentes del peso y de la masa por aceleración en X' y en Y'. Voy a dibujarlas solamente. Hacia acá
estaría la componente del peso, de hecho lo voy a dejar aquí como punteadita. Hacia acá estaría la componente del peso, ojo, en Y', ¿cierto? Y hacia acá estaría la componente del peso en X'. ¿Estamos de acuerdo? El peso que va negativo a Y' sería este, y el peso que va en dirección de X' positivo sería este. Para la masa por aceleración, la masa por aceleración en X' tiene una componente negativa porque va hacia acá. Ahí estaría ese vector. Masa por aceleración centrípeta en X', quedó como grande. Y hacia acá estaría el vector, que creo que lo voy a colocar así. Masa por aceleración centrípeta en Y'. ¿Listo? De hecho, viendo que el peso, yo ya tengo este ladito, pero el ángulo está de este lado, creo que lo voy a volver a dibujar acá. Ok. ¿Está claro cómo descompuse el peso y la masa por aceleración en esas componentes? Porque hacer el diagrama de cuerpo libre es básicamente hacer el ejercicio. ¿Sí? Miren el peso en Y', negativo. Aquí está Y', el pesito lo puedo descomponer en esta componente que sería la componente opuesta al ángulo. Y X' va aquí con X', que sería la componente adyacente a este ángulo. ¿Cómo descompuse la masa por aceleración? Pues la que va en Y', negativo, y la que va en X' también negativo. Así que en X' será el lado opuesto y en Y' será el lado adyacente al ángulo. ¿Está clara la descomposición de estas dos fuercitas que las voy a necesitar más adelante? ¿Nadie tiene duda? Vale. Listo. Hagamos la sumatoria de fuerzas en X'. Primera fuerza que tenemos en X', ¿cuál sería? De X' positivo, miremoslo primero. El peso en X'. Listo, peso, masa por gravedad. ¿Qué más le ponemos? nada más. ¿Segura? Pero es una Menos. componente. Ahí sería el ¿Y es la componente que está que adyacente o opuesta al ángulo? adyacente, sería el coseno. Ajá, masa por gravedad por el coseno del ángulo θ. ¿Listo? ¿Hay alguna otra fuerza en dirección de X'? ¿Positiva? Creo que no. ¿Negativa cuál tendríamos? La tensión. La tensión. No hay que descomponerla porque ya está en dirección de X' menos la tensión. Y se acabó. ¿Listo? ¿A qué va a ser igual esa sumatoria de fuerzas? Porque ya no hay más fuerzas en esa dirección. A la masa por la aceleración. Pero no a toda la masa por aceleración. Solamente la masa por aceleración que va en dirección de X'. Es decir, masa por aceleración centrípeta. ¿Y por qué más? Miren la componente. Está opuesta al ángulo. Coseno. Seno. El seno del ángulo. ¿Listo? La que está adyacente al ángulo sería esta que está aquí abajito. Voy a colocar un poquito más acá. ¿Listo? Esta sería por el seno del ángulo θ. Ok. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo con esta ecuación? Listo. Ya puedo descomponer la tensión. Aquí está. Básicamente voy a intercambiar el lugar de esta tensión con el de este término. Y me quedaría la tensión igual a la masa por gravedad por el coseno de θ. Y este pasa a restar. Masa por aceleración centrípeta por el seno del ángulo θ. ¿Listo? Y terminamos el ejercicio. Excepto que ¿cuánto vale la aceleración centrípeta?
Miren los datos que me da el ejercicio. ¿Cómo hacemos para calcular esa aceleración centrípeta? ¿A qué es igual? ¿Cuánto vale? ¿Con qué podemos relacionarla? De los datos que nos dan. Radio por la velocidad angular. Ok, radio por velocidad angular. Bueno, con velocidad angular, ¿no? El problema es que aquí no conocemos este radio. R. ¿Cuánto vale el radio? La velocidad angular, listo, aquí está, omega. Tengo que escribir la aceleración centrípeta en términos de omega y el radio. De hecho, voy a colocar eso mientras lo piensan. Aceleración centrípeta es igual a omega cuadrado por r. ¿Sí o no? El problema es que r, ¿a qué es igual? No me lo da el ejercicio. ¿Qué opinan? ¿Se podría sacar por trigonometría? Claro. ¿Qué propones? ¿Usar seno? El seno del ángulo. ¿El seno de cuál ángulo? ¿De este dibujo? No, perdón. No, de hecho no te disculpes, Carol. No tienes razón, o sea, R está relacionado con este triángulo, miren. Lado adyacente al ángulo, hipotenusa del ángulo y lado opuesto al ángulo. ¿Qué conocemos Ah, de esos ok, tres profe. lados? ¿Qué conocemos de esos tres lados? Opuesto, hipotenusa y ángulo. Opuesto, hipotenusa y ángulo. Es decir, conocemos el seno del ángulo. ¿Listo? El seno del ángulo θ va a ser igual al lado opuesto, es decir, a R sobre L. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? Que R es igual a L seno de θ. Ya conozco cuánto vale el radio. L seno de θ. Despejando, despejando este término que está acá. Listo. Estamos de acuerdo que aceleración centrípeta, velocidad angular al cuadrado por R y R es L seno de θ. Voy a reemplazar esto acá. Creo que después de eso no podemos hacer nada más. Bueno, va a ser un reemplazo suave. Todavía no, vamos a hacer el final. Me quedaría masa por gravedad por el coseno de θ menos masa por aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad angular al cuadrado. Listo. Y por R, que es L seno de θ. L seno de θ. Y me falta este seno de θ. Seno de θ. ¿Listo? Quiere decir que yo ya puedo llegar a dar la respuesta, que sería que la tensión es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo menos la masa, la masa por omega cuadrado por L y seno cuadrado de θ. ¿Vale la pena despejar o hacer alguna clase de operación? Aquí no mucho. Es decir, este es un seno cuadrado. No puedo llegar a encontrar una identidad trigonométrica con el que podría llegar a cancelar esto. Podría de pronto, no sé, multiplicar y dividir todo por coseno. Tal vez. Me quedaría coseno cuadrado sobre coseno. Y aquí, no. Podría llegar a quedar coseno sobre tangente. O sea, no hay nada que yo pueda llegar a hacer como para disminuir esto un poquito más y que sea efectivo. ¿Listo? Bien, ¿estamos de acuerdo con este resultado? Listo. Hagamos la otra parte, que es la sumatoria de fuerzas
en Y', es decir, en esta dirección para calcular la normal. Miren que es muy importante la escogencia de las cosas. Aquí casi que en términos yo no necesité pensarlo mucho. Bueno, necesité pensarlo en el sentido de que tengo 6 y 6. Pero lo que me preguntan me dice en qué eje debo hacerlo. Si yo les pregunto la aceleración centrípeta en este eje, en este ejercicio, y usted la calcula por Y y por X', el ejercicio se le vuelve bien complicado. Bien complicado. Lo mismo, si yo quiero hacer el ejercicio para calcular la normal y la tensión, pero la calculo en X y Y, el ejercicio también puede llegar a salir bastante complicado. De hecho, aprovechando que estoy en la casa, podría llegar a mostrarles qué tan complicado está. Si yo ya lo he hecho antes, déjenme un minutico, ya lo busco. Un minuto. Sí, aquí está, pero no está terminado. Solamente lo planteé. Ok, aquí está la sumatoria de fuerzas en Y. Miren que aquí la componente, lo que se descompuso fue la tensión y la normal. Y me dan términos que hay que reducir. Obtuvimos la tensión. Está un poquito diferente, ¿no? ¿Por qué? Para que quede igual necesitará multiplicar por coseno arriba y abajo. Ok. Y la normal. ¿La normal dónde está? No, no lo terminamos. Bueno, no importa. Bueno, sigamos haciendo lo que estábamos haciendo. Listo. Ojo, importante. De esta tensión. Cuando aumenta el valor de la tensión, eh, depende, depende un poquito del valor del peso, ¿no? La tensión va a ser mayor entre mayor sea el peso. Sí, la cuerda va a aumentar entre mayor tengamos el peso de la partícula. Y la tensión se relaja un poco entre mayor aceleración centrípeta lleguemos a tener. ¿De acuerdo? Miren que la dirección de la aceleración centrípeta, o mejor dicho, la velocidad angular, va en dirección de la tensión. Así que el resultado es que me queda un poquitico más pequeña. Bien, hagamos la sumatoria de las fuerzas en Y', y en Y' tendríamos la normal, que es positiva, menos la componente del peso que va también en Y', sería esta. ¿Qué componente sería? Masa por gravedad y qué más. Seno. Por el seno del ángulo. Ajá, muy bien. Otra, esta que está por aquí, masa por aceleración, entonces sería normal menos la masa por la aceleración centrípeta. ¿Y qué componente es esta? ¿Que está adyacente al ángulo? Coseno. Coseno de teta. Listo. Ay, perdón, eso es igual. Dios mío, la embarré aquí bastante. Las únicas dos fuerzas que tenemos, la normal, el peso, y esto es igual a la masa por aceleración, pero es negativa, así que aquí va con un menos. Listo. Voy a despejar la normal y la normal me quedaría normal igual. Masa por gravedad por el seno pasa positivo. Masa por gravedad por el seno del ángulo más esta masa por aceleración centrípeta. Masa por aceleración centrípeta por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo.
Listo. Y reemplazo de nuevo la masa por aceleración centrípeta. Ok. Es el mismo reemplazo, el mismo término que tengo aquí. Omega cuadrado por L por el seno de teta. Y esta está multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Listo? Bien. Entre mayor sea la aceleración centrípeta, mayor va a ser la normal del cuerpo. Tiene sentido. Si la aceleración es más grande en el cuerpo, básicamente en contra ese resultado desde la normal. Y tenemos la otra componente del peso. Bien, este ejercicio es relativamente sencillo, exceptuando esta parte, el planteamiento de la sumatoria de las fuerzas y saber por cuál vamos a seguir el camino. Bueno, ¿tiene alguna dudita de esto? Ok. ¿Revisaron un poquitico lo de fuerza gravitacional? ¿Un poquito? Alguien que me diga a qué es igual la fuerza gravitacional como magnitud al menos. ¿De qué me depende? Es la ecuación que me depende de una g grande y por aquí vienen dos cosas multiplicadas y por aquí viene algo dividiendo. No sé si lo recuerden. Masa 1 por la masa sobre la distancia entre ambos masas. Exacto. Masa 1 por masa 2 sobre la distancia entre las dos al cuadrado. Listo. Esta ecuación se encuentra así, normalita, ¿no? Pero esta ecuación, no, perdón, no es una ecuación que nosotros podamos llegar a decir vectorial. Simplemente me habla de la magnitud de una fuerza gravitacional. No me habla de ningún vector, no me dice hacia dónde va y me habla de una fuerza. Es decir, ¿cómo es posible que tengamos esto sin ver la parte de vectores? Nosotros de pronto hoy no alcanzamos un poquito a ver... digo que no me acuerdo de una cosa. No alcanzamos a ver la parte vectorial, pero sí podemos llegar a hacer unos pequeños cálculos. Unos cálculos sencillos, al menos para entender un poquitico esta ecuación. Comencemos por ¿cuánto vale esa constante G? La constante G es una constante universal. Se conoce como la constante de gravitación universal. Si revisaron los videos, es aproximadamente 6,67 por 10 a la 11. Ok. Y sus unidades básicamente tienen que ser lo que le falta para hacer Newton. Es decir, tienen que estar los metros, perdón, los kilogramos, porque aquí tengo multiplicación de kilogramos abajo, cancelando los kilogramos que están aquí hacia arriba. Es decir, sobre kilogramo al cuadrado. Aquí tengo sobre metro al cuadrado. Quiere decir que aquí tienen que tener unidades de metros al cuadrado. ¿Qué le falta para que sea Newton? Pues Newton. Las unidades de la constante de gravitación universal son Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Estoy seguro de eso al menos. Listo. No estoy seguro del valor. No sé si es 6,67 por 10 a la menos 11 o no. Pero sí, por magnitudes me da igual. Creo que sí. Bueno, esa es. Listo. Utilizando esa constante podemos llegar a calcular cosas bastante interesantes. Por ejemplo, la fuerza que le hacemos a la luna, ¿sí? O la fuerza que le hacemos a cualquier objeto en el espacio. Incluso podemos utilizar esa ecuación para plantear por qué es que nosotros tenemos un valor de la gravedad de la Tierra que es de 9,8 metros sobre segundo. Me explico, siempre que nosotros hablamos de la Tierra
y de cualquier planeta, estamos hablando de una fuerza de atracción gravitacional entre los dos. Esta sería la fuerza gravitacional, pongamos la Luna, que le está haciendo, es decir, la fuerza gravitacional que le hace la Luna a la Tierra, que va en esta dirección. Y esta hacia el otro lado podría ser la fuerza gravitacional que le hace la Tierra a la Luna. ¿Listo? Son en dirección opuesta las dos y de igual magnitud. Quiero concentrarme mucho en la sumatoria de fuerzas que se le está haciendo a la Luna. Si yo miro solamente las fuerzas que le hacemos a ella, la sumatoria de fuerzas que le aplicamos sobre la Luna, en la dirección, así como lo tengo dibujado, solamente de X, pues básicamente vamos a tener que esa fuerza va a ser igual a menos la fuerza de gravitación que le hace la Tierra a la Luna. Y por supuesto, ya que sabemos que la Luna está recorriendo una trayectoria circular, o al menos semicircular, es una parábola, pero aproximemos, podemos estar seguros que esa sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Qué masa va a ser? La masa de la Luna. Estoy analizando este cuerpo que tengo aquí y la aceleración centrípeta. ¿En qué dirección va la aceleración centrípeta? Pues siempre va a ir en dirección de la circunferencia, del centro de la circunferencia. Es decir, esto también es negativo. Ya que los dos son negativos, puedo llegar a cancelar. Y ya que los dos, que cancelé, mejor dicho, puedo llegar a reemplazar esta ecuación. Puedo llegar a reemplazar esta ecuación para mirar exactamente qué es igual a la fuerza gravitacional. Esa fuerza gravitacional entre las dos sería igual a la constante de gravitación universal, la masa de un cuerpo, la Tierra, la masa del otro, la Luna, y sobre la distancia entre la Tierra y la Luna al cuadrado. ¿Listo? ¿A qué va a ser igual? A la masa de la Luna por la aceleración centrípeta que usted sentiría que estuviera en la Luna. Miren algo interesante. Yo puedo llegar a cancelar la masa de la Luna de ambos lados. Y la aceleración que yo estoy calculando ahí, que en este caso pues es centrípeta, es la aceleración que siente cualquier cuerpo a la altura de la Luna. Aceleración va a ser igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra sobre la distancia de la Tierra a la Luna, pongamos, pero realmente es a cualquier altura. A cualquier altura. Cualquier cuerpo que esté en el espacio a cualquier distancia, vamos a ver que va a tener la misma aceleración. Podemos llegar a buscar por aquí cuánto es algunas de esas medidas, es decir, cuánto sería, por ejemplo, la distancia Tierra-Luna. Bien, distancia Tierra-Luna, busquemos. Quiero mirar esto. En realidad está muy lejos, la Luna está a una distancia promedio de 384.000, aparece que esta es 384.400 kilómetros. ¿Listo? Quiere decir que esa distancia ya la conocemos. Perfecto. Podemos llegar a calcular cuánto es la aceleración en la Luna con esto. Y me falta la masa de la Tierra. Masa de la Tierra. Ya lo he buscado. Que no me lo muestra. Yo lo vi por ahí. Aquí está. Radio. Wikipedia. Listo. Ok. La masa de la Tierra. ¿Dónde está? Aquí está.
¿Listo? Bien. Voy a hacer el cálculo mañana. Bueno, mañana no. La otra semana, por favor, calculadorcita para poder hacer esos cálculos un poquito más rápido. Voy a reemplazar básicamente, para mirar cuánto será la aceleración, sería la constante gravitacional 6.67 por 10 a la menos 11, ¿listo? Por la masa de la Tierra, 384... Ah, no, perdón, me estoy equivocando. El que está debajo, 5.97 por 10 a la 22, a la 24 kilogramos. Y la distancia está en kilómetros. ¿Cómo hacemos para convertir algo de kilómetros en metros? Va a escribirla 384.400, pero tiene que estar en unidades internacionales. Esto está en kilómetros. ¿Cómo hago para convertirlo a metros? Se multiplica por 1000. Listo. Hago la conversión, lo multiplico por 1000 o 1 por 10 a la 3 y elevo eso al cuadrado. La aceleración en la luna, ojo, o al menos a la distancia de la luna, es este valor. Eso es lo que vale la aceleración debido a la Tierra a esa distancia tan grande. La aceleración en la luna debido a la Tierra, 2.69 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? De hecho, si escuchamos aquí en la calculadora, creo que es ENG. Ah, no, Shift ENG. Podemos verlo a la 0.003 metros sobre segundo al cuadrado. Para nada parecido a la aceleración que yo esperaría aquí en la Tierra, ¿no? Que es de 9,8. ¿Qué quiere decir? Que una persona que está en la Luna no siente la fuerza gravitacional de la Tierra. Su aceleración con respecto a la Tierra es diminuta, despreciable. Siente la de la Luna, sí, pero la de la Tierra, no. ¿Qué pasaría si esa persona no se encuentra en la Luna, sino que se encuentra a nivel del mar? Busquemos aquí el radio de la Tierra, ahora sí. 6.371 kilómetros. Ese es el radio de la Tierra, es decir, la distancia desde el centro de la Tierra hasta su superficie. Lo voy a pegar por aquí y lo voy a colocar. ¿Listo? El mismo cálculo, igualito, solamente que aquí abajo ya no voy a poner la distancia Tierra-Luna. Voy a colocar simplemente la distancia del centro de la Tierra hasta su superficie. 6.371 kilómetros convertidos a metros, todo al cuadrado. La aceleración que tenemos a la superficie de la Tierra es de 9.81 kilómetros. ¿Sí o no? Aceleración en la superficie de la Tierra, 9.8. ¿Qué fue lo que dije? 9.8 kilómetros. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y se me cerró la calculadora. Bueno. Pregunta. ¿A qué altura está el Everest? Sobre el nivel del mar, aproximadamente. ¿Cuántos metros? ¿Cuántos kilómetros? 8 ¿No sabe? kilómetros. 8.8. 8 kilómetros o 8.8 mil kilómetros. ¿Cómo es la cosa? Creo que es 8.000 metros, 8.800 metros. Ok, es decir, más 8 kilómetros. Listo, súmenle a este radio los 8 kilómetros antes de la conversión. ¿A qué profundidad está la fosa de las Marianas? El lugar más profundo de la Tierra desde la superficie. ¿No eran 11 kilómetros? No, eran más, ¿no? Creo que son 11 kilómetros también. Hagan esto, la misma cosecita que yo tenía. Súmenle 8 kilómetros, réstenle 8 kilómetros y calculen
la fuerza gravitacional, es decir, la aceleración que siente una persona en el Everest y la aceleración que siente una persona en la fosa de las Marianas, y me cuentan cuánto les da el resultado. Esta aceleración de la Tierra es lo que nosotros, por ser tan típica, llegamos y definimos, hey, le voy a poner nombre propio, G, y siempre voy a utilizar ese valor de 9,8. Pero ¿será que sigue siendo 9,8 si yo la tomo en el Everest o si la tomo en la fosa de las Marianas? Eso lo hablamos el lunes. Pero de por Dios, no hicieron el ejercicio anterior, hagan este. O sea, no sé qué más ponerles a hacer, porque les pongo a hacer algo. Hicieron el taller y se ríen. Hicieron tal cosa y se ríen. ¿Cuándo van a hacer algo? Y después en el examen, ¿quién se ríe? Yo. Ustedes se ríen todas las clases, pero yo me río hasta el examen. No, hombre. ¿Listo? Bueno, háganlo. Nos vemos en la próxima clase. Pilas, hagan esto y espero que hagan el ejercicio del péndulo y me digan si de verdad la tensión de arriba les dio más grande o no. El del péndulo no, el que está girando. Chao, que estén muy bien. Chao. Hasta luego, profesor, gracias. Ah, Hasta luego. Hasta luego. Ah, Buenas profe. tardes.